Este castillo parece sacado de un cuento, pero nadie te cuenta por qué terminó completamente abandonado. En medio de un paisaje silencioso, rodeado por árboles que parecen haber crecido durante siglos, existe una estructura que desafía el paso del tiempo, o al menos lo intenta. A simple vista, su arquitectura es elegante, casi perfecta, como si hubiera sido diseñada para resistir cualquier cosa. Pero basta con observar un poco más de cerca para notar que algo no encaja. Las ventanas están vacías, las paredes desgastadas y el silencio es demasiado profundo. Este lugar es el Château de Noisy, también conocido como Castillo Miranda, y aunque hoy es solo una ruina imponente, hubo un tiempo en el que representaba todo lo contrario: vida, riqueza y poder. Pero como muchas historias que comienzan con grandeza, esta también tiene un final que nadie esperaba. Para entender cómo terminó así, hay que retroceder a una época en la que Europa estaba cambiando para siempre. Una época de revoluciones, de caos y de familias que lo perdieron todo. Durante el siglo XIX, una familia aristocrática francesa, acostumbrada al lujo y a la estabilidad, se vio obligada a abandonar su hogar. No porque quisieran, sino porque el mundo que conocían estaba desapareciendo. La revolución había transformado las reglas, y lo que antes era privilegio se convirtió en peligro. Huyeron, dejaron atrás su pasado, sus tierras, su historia, y buscaron refugio en un lugar donde pudieran empezar de nuevo. Ese lugar fue una región apartada, rodeada de naturaleza, lejos del ruido de las ciudades y de los conflictos que marcaban la época. Un sitio tranquilo, demasiado tranquilo. Y fue ahí donde decidieron construir algo que no solo les diera seguridad, sino que también les devolviera una parte de lo que habían perdido. No querían solo una casa, querían un símbolo. Así comenzó la construcción del castillo. Piedra por piedra, detalle por detalle, levantaron una estructura que reflejaba elegancia, sofisticación y una clara intención de permanencia. Torres altas, ventanales amplios, escaleras que parecían conducir a otro tiempo. Era, en todos los sentidos, un intento de reconstruir una vida que ya no existía. Pero hay algo curioso en los lugares construidos desde la nostalgia. Nunca logran escapar completamente del pasado. Durante años el castillo fue exactamente lo que esperaban: un refugio, un hogar, un espacio donde el tiempo parecía avanzar más lento, donde las preocupaciones del exterior quedaban atrás, y lo único importante era mantener viva una identidad que el mundo ya había comenzado a olvidar. Había reuniones, risas, conversaciones que llenaban los pasillos, las habitaciones estaban ocupadas, las ventanas iluminadas, el castillo vivía. Pero incluso en los momentos de mayor calma, hay señales que pasan desapercibidas, pequeños cambios, detalles casi imperceptibles, el tipo de cosas que nadie nota, hasta que es demasiado tarde. Con el paso del tiempo, la familia comenzó a perder presencia en el castillo. Las nuevas generaciones ya no tenían el mismo apego al lugar. El mundo seguía cambiando, y lo que antes era esencial, ahora parecía innecesario. Mantener una estructura tan grande no era sencillo, ni económico, ni práctico. Y poco a poco el castillo dejó de ser un hogar, pero no quedó vacío, al menos no de inmediato. En algún momento alguien decidió darle un nuevo propósito, transformarlo en algo útil, algo que justificara su existencia. Fue entonces cuando el castillo cambió por completo. Dejó de ser un símbolo de aristocracia y se convirtió en un internado. Niños y jóvenes comenzaron a habitar sus pasillos. Las habitaciones volvieron a llenarse. Las escaleras, que durante un tiempo habían permanecido en silencio, recuperaron el sonido de pasos constantes. La vida regresó, o al menos eso parecía, porque aunque el castillo volvió a estar ocupado, no volvió a ser el mismo. Hay lugares que guardan una energía particular, una sensación difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Y aunque muchos de los que estuvieron ahí probablemente nunca lo expresaron en voz alta, algo en ese lugar no terminaba de encajar. Tal vez era el aislamiento, tal vez la historia, o tal vez algo más. Durante años el internado funcionó con normalidad. Generaciones de estudiantes pasaron por sus aulas improvisadas,
por sus largos pasillos, por habitaciones que alguna vez habían sido diseñadas para otra vida. Pero el tiempo seguía avanzando y el castillo seguía cambiando, hasta que un día ocurrió algo que marcaría el inicio del final: un incendio. No hay demasiados detalles claros sobre cómo comenzó. No hay una historia precisa ni una versión definitiva. Solo se sabe que el fuego apareció y que no fue insignificante. Las llamas consumieron parte de la estructura. El humo llenó los espacios. Y aunque el castillo no fue destruido por completo, algo cambió, algo definitivo. Después de eso, ya nada volvió a ser igual. El internado dejó de funcionar. Los estudiantes se fueron. Los encargados también. Y por primera vez desde su construcción, el castillo quedó completamente vacío. Pero lo más extraño no fue que quedara abandonado. Fue que nadie hizo un verdadero intento por recuperarlo, porque a pesar de su tamaño, de su historia, de su valor arquitectónico, nadie se quedó. El abandono no siempre ocurre de forma repentina. A veces es un proceso lento, silencioso, casi imperceptible. Al principio, el castillo simplemente quedó ahí, esperando, como si en cualquier momento alguien fuera a regresar, como si las puertas volvieran a abrirse y la vida retomara su curso. Pero ese momento nunca llegó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en años, y con cada día que pasaba, el lugar comenzaba a transformarse, no de golpe, sino poco a poco, como si el tiempo estuviera reclamando lo que siempre le perteneció. El polvo comenzó a cubrir los suelos. Las paredes, antes firmes y elegantes, empezaron a agrietarse. La humedad se filtró en cada rincón, debilitando la estructura desde dentro. Y el silencio se volvió absoluto. Pero no era un silencio normal. No era simplemente la ausencia de sonido. Era un silencio que pesaba, que se sentía, como si el lugar estuviera conteniendo algo. Con el paso de los años, la naturaleza hizo lo que siempre hace. Avanzó, sin prisa, sin pedir permiso. Las plantas comenzaron a crecer entre las grietas. Las raíces se abrieron camino a través de los cimientos. El exterior, poco a poco, dejó de pertenecer a la arquitectura y empezó a fusionarse con el entorno. El castillo ya no dominaba el paisaje lo estaba consumiendo, y aún así, seguía en pie, como si se resistiera a desaparecer por completo, como si hubiera algo que lo mantuviera ahí, observando, esperando. Durante mucho tiempo el castillo permaneció prácticamente olvidado, fuera de mapas turísticos, fuera de planes de restauración reales, fuera del interés general. Pero hay algo en los lugares abandonados que siempre termina atrayendo atención, especialmente cuando tienen historia, especialmente cuando tienen misterio. Con el tiempo comenzaron a aparecer visitantes, no turistas, no historiadores, sino exploradores, personas atraídas por lo desconocido, por lo prohibido, por esa sensación de entrar en un lugar donde se supone no deberías estar. Entraban en silencio, cruzaban lo que quedaba de sus entradas y se adentraban en el interior con una mezcla de curiosidad y tensión, porque desde el primer momento algo se sentía diferente. El aire era más frío, más denso. Cada paso generaba un eco que parecía extenderse más de lo normal, como si el sonido no solo rebotara, sino que se quedara atrapado. Las escaleras crujían, no de forma ocasional, sino constante, como si respondieran a cada movimiento, incluso cuando no había ninguno. Las habitaciones, vacías, transmitían una sensación extraña. No era solo abandono, era ausencia, como si algo hubiera sido interrumpido, como si la vida no hubiera terminado ahí de forma natural, sino abrupta. Algunos exploradores han contado historias, relatos que, aunque no siempre coinciden en detalles,
comparten una misma sensación, la de no estar solos. Pasillos en los que prefieres no detenerte, puertas que parecen moverse ligeramente, sin razón aparente, sombras que no terminas de identificar, y esa constante, persistente sensación de que algo te observa. Muchos intentan explicarlo. Sugestión, imaginación, el efecto psicológico de un lugar cargado de historia. Y tiene sentido, porque el entorno influye, la oscuridad influye, el silencio influye. Pero incluso entendiendo eso, hay experiencias que no encajan del todo en una explicación lógica. Personas que aseguran haber escuchado pasos cuando estaban completamente solos, susurros, apenas perceptibles, cambios de temperatura en habitaciones específicas y momentos en los que el miedo aparece sin razón aparente, sin estímulo claro, solo está ahí. Y es en ese punto donde la pregunta cambia. Ya no es ¿qué pasó aquí?, sino ¿qué quedó aquí? Porque el abandono no siempre significa vacío. A veces, solo significa que algo fue dejado atrás, y no todo lo que se deja atrás desaparece. A pesar de todo esto, ha habido intentos de recuperar el castillo, propuestas, planes, ideas para restaurarlo, convertirlo en hotel, en atractivo turístico, en algo funcional. Pero ninguno prosperó, no de verdad. Siempre había un obstáculo: costos demasiado altos, estructura demasiado deteriorada. Porque cuando un lugar con tanta historia queda en el olvido, no es solo el tiempo el que actúa, también es la memoria. Y el olvido a veces es intencional. El Château de Noisy sigue en pie, deteriorado, vacío, silencioso, pero no desaparece. Y eso es lo que lo hace inquietante, porque lo natural sería que el tiempo lo borrara por completo, que las paredes cedieran, que la estructura colapsara, que todo terminara. Pero no. Sigue ahí, como si algo lo mantuviera presente, como si su historia no estuviera lista para terminar. Algunos dicen que todo tiene una explicación, que no hay misterio real, que el abandono fue simplemente el resultado de decisiones prácticas. Costos, deterioro, falta de interés, y puede que sea cierto. Pero incluso si esa es la respuesta, no explica la sensación, no explica por qué quienes entran ahí salen distintos, no explica por qué hay lugares dentro del castillo donde el ambiente cambia, donde el aire se vuelve más pesado, donde el silencio deja de ser normal, porque hay algo que muchos coinciden en describir, y no es algo que se vea, es algo que se siente, una presencia indefinida, una incomodidad constante, una certeza difícil de justificar, de que no estás completamente solo. Tal vez no es nada, tal vez es solo la mente intentando llenar los vacíos, intentando darle sentido a un lugar que ya no lo tiene. Pero entonces surge otra idea, una más inquietante, que los lugares guardan cosas, no objetos, no recuerdos visibles, sino algo más profundo, energía, historias, momentos que de alguna forma permanecen. Y si eso es cierto, entonces este castillo no está vacío, está lleno de todo lo que ocurrió ahí, de todo lo que se perdió, de todo lo que nunca tuvo un cierre. Porque este no es solo un edificio en ruinas, es el rastro de una vida que intentó continuar y no pudo. Es la evidencia de que no todo lo que se construye está destinado a durar, y que a veces el abandono no ocurre porque nadie quiera quedarse, sino porque nadie puede. Hoy, el castillo sigue observando, inmóvil, deteriorándose lentamente, mientras la naturaleza lo rodea, lo consume, pero nunca lo reclama por completo, y quizás algún día desaparezca. Quizás el tiempo finalmente termine su trabajo, o quizás no. Quizás siga ahí, como un recordatorio, de que hay lugares que no necesitan estar habitados para no estar vacíos. Pausa.
Y ahora la pregunta no es qué pasó con el castillo, sino ¿qué crees tú que quedó dentro? ¿Te atreverías a entrar ahí completamente solo?